Excelente. Pues bueno, muy bien. Sean bienvenidos una vez más. Como ya nos pudimos dar cuenta, como ya lo sabíamos, hace 8 días comenzamos con un nuevo discipulado, ¿no? Que Dios ponía en nuestros corazones para poder estudiar, para poder compartir con cada uno de ustedes, para crecer, ¿no? También en lo personal. Y el día de hoy vamos a continuar, ¿no? Con esta parte 2 o con este capítulo 2 acerca del fruto del Espíritu, ¿no? Hace 8 días nuestro hermano Pepe nos hacía una introducción muy completa acerca de este tema, ¿no? El fruto del Espíritu. Y, y recuerden, ¿no? Vamos a recordar que nuestro texto base lo vamos a encontrar en Gálatas 5, ¿no? A partir del versículo, lo podemos empezar a estudiar a partir del versículo 16, pero en sí esta parte la podemos encontrar a partir del versículo 22 en adelante. Esa va a ser nuestra base bíblica, ¿no? En la cual nos vamos a estar moviendo durante todo este tiempo. Y pues bueno, entremos ahora sí en materia, ¿no? Y Pepe nos daba una introducción, vuelvo a repetir, muy completa, y él nos hablaba acerca del nuevo nacimiento, nos hablaba acerca de esa regeneración, ¿no? Como personas, como hijos de Dios, como individuos. Y desde ahí es donde nosotros hoy tenemos que partir, ¿no? Porque creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos hecho una decisión, ¿no? Por Cristo, y hemos entendido que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que caminar como tal, ¿no? También entiendo que hace 8 días Pepe nos hablaba acerca de que el hablar del fruto del Espíritu es hablar de ese crecimiento, sí personal, pero es un crecimiento de nuestro carácter como personas, como seres humanos, como hijo de Dios. No tanto en el aspecto de que si somos enojones o no somos enojones, sino que al momento de hablar de carácter, quiere decir qué es lo que hay dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha añadido a nuestra vida y que nosotros hemos aprovechado, ¿no? Para poder caminar y para poder transcurrir, ¿no? En esta vida. Ahora, entendamos una cosa y vámonos directo con la enseñanza del día de hoy. Entendamos una cosa. La carta de Pablo a los de Galacia, a los hermanos, a los Gálatas, nos indica, ¿no? En algunos versículos anteriores, que existen dos estados en donde el hombre puede estar o en donde el hombre puede ser influenciado. Número uno, andar por el espíritu o satisfacer los deseos de la carne. O como bien lo dice la nueva traducción viviente, que es un poquito más clara, nos dice que podemos estar por la guía del espíritu o podemos estar dejándonos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es cada una de estas situaciones en donde el hombre puede estar? Y desde aquí es donde hoy tenemos que partir para poder entender el fruto del espíritu, ¿no? Obviamente, aunado a todo lo que Pepe ya nos ha compartido como forma de introducción. Ahora, número uno, la naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne. Y todo esto, hermanos, viene sustentado y fundamentado por la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es la naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne? Sencillo. La palabra de Dios nos habla de la inmoralidad sexual, las pasiones sensuales, la impureza, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos, la ambición, que muchas veces es egoísta. Creo que por sí sola la ambición es egoísta, ¿no? Las discordias, las divisiones, la envidia, las borracheras, las fiestas desenfrenadas. Cada una de estas cosas, y yo creo que la lista puede seguir, es parte de ese mover de la carne de la que nos habla Pablo, ¿no?
ninguno de nosotros vamos a poder estar exentos, ¿no? De que eso no suceda en nuestra vida. Sin embargo, nosotros tenemos la decisión de estar o de no estar, ¿ok? No es de que nosotros somos inmunes, ¿no? A que esto suceda, pero nosotros tenemos el poder y la autoridad de poder acceder o de poder estar al margen y totalmente alejados de estas situaciones, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, cada una de estas situaciones que yo acabo de enlistar son propiciadas principalmente por un alejamiento, o si lo cambiamos, por una cercanía nula con el Padre, ¿no? Con Dios. Y siendo específicos, con el Espíritu Santo, ¿no? Porque si estamos hoy hablando del fruto del Espíritu, es porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que va a proveer de este carácter en cada uno de nosotros. Es el que nos va a suministrar de cada una de estas situaciones para nuestra vida. Y entonces, tenemos que entender para poder avanzar, tenemos que entender algo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Ok? Porque a lo mejor eh, sería una situación que yo pudiera decir, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, o yo creo que ya todos de los que estamos aquí somos cristianos, entendemos a veces la doctrina, entendemos la teología, pero muchas veces, hermanos, tenemos que ser sinceros, a veces no conocemos del todo, ¿no? Y por ejemplo, ¿quién es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo al cual podemos clamar, al cual podemos ir, al cual podemos hablar? Y es el que nos dota o es el que nos da del fruto que está en él. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Hoy te quiero dar eh, características o te quiero demostrar a partir de 6 puntos quién es el Espíritu Santo. Y número uno, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, sencillo, ¿no? Es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? El cual tiene voluntad propia, emociones y tiene la capacidad de comunicarse, ¿no? Tiene la capacidad de comunicarse con cada uno de nosotros, tiene la capacidad de comunicarse, ¿no? Con las demás dos personas de la Trinidad, Dios Padre y Dios Hijo. Número dos, ¿quién es el Espíritu Santo? Él es santo y no solo en nombre, sino que Él es santo por esencia, ¿ok? Él produce santidad en el creyente. Entonces, no solamente Él es no solamente per se Él es santo, sino que Él es fuente de santidad para cada uno de nosotros. Entonces, podemos entender que es una persona muy importante para el creyente, ¿no? Es una persona tan importante que de Él emana la santidad. Él es el productor, él produce santidad en el creyente, ¿ok? Número tres, Él es espíritu y verdad, como lo veíamos el domingo pasado, ¿no? ¿Y por qué? Porque es espíritu y verdad, porque él guía al creyente, Él nos guía a cada uno de nosotros a través de Cristo y nos guía a Cristo, ¿ok? Él es el Espíritu Santo. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Él es omnipresente. Él está en cualquier lugar, ¿no? Entonces, me voy a adelantar un poquito. Yo te quiero decir algo. Si en algún momento te has sentido solo, si en algún momento has tenido la necesidad de tomar una decisión y no lo has podido hacer porque te sientes solo, hoy te quiero decir, el Espíritu Santo es omnipresente. Él está contigo, Él está conmigo, ¿no? En todo momento, en todo lugar y en toda situación, ¿ok? Número 5, el Espíritu Santo es poderoso. Capacita para que cada uno de nosotros vivamos, ¿no? Él es el que nos ayuda a resistir al pecado y cuando en algún momento hemos caído, hemos estado en pecado, Él es el que nos ayuda a testificar de lo que hemos hecho. Él es el que nos da la valentía, Él es el que nos da el valor para poder testificar, ¿no? Del pecado en el que estamos cayendo, en el que hemos sido recurrentes. Y número 6, y creo que este es el que más nos conviene, ¿no? Él es nuestro consolador.
¿Qué significa esto? Él es ayudador y es nuestro defensor acompañante, ¿no? Aquí tenemos entre nosotros, ¿no? A un defensor, ¿no? A un hermano que es abogado, ¿no? Que se dedica a esto. Entonces, si nos sentimos a gusto y nos sentimos cubiertos por Pavel, imagínense qué más no pudiéramos estar sabiendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es nuestro consolador, es nuestro ayudador, el que nos defiende y es el que nos acompaña, ¿no? En toda situación y en toda circunstancia. Y una vez más, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que no estamos solos. Él camina con cada uno de nosotros en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en el momento en el que nosotros más lo necesitamos, ¿ok? Entonces, estas son las características. Él es el Espíritu Santo, ¿no? No solamente es una emoción, no solamente es una energía, ¿no? Como por ahí se puede eh, a veces decir, ¿no? Es que yo siento al Espíritu Santo como una energía. Sí, puede ser, también es parte de una energía, pero es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, es un ser, es una persona muy importante para nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo en medio de nosotros? Más allá de estas características que hoy ya he compartido con ustedes, la labor del Espíritu Santo es sencilla, pero es puntual para cada uno de nosotros. Número uno, y ya lo habíamos comentado, Él es el que nos convence de pecado, ¿ok? Antes de que nosotros hubiéramos accedido, ¿no? A la salvación a través de Cristo, Él es el que confronta nuestro corazón para poder llegar a esa situación. ¿A qué voy con esto? El Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, ¿no? Cuando nosotros estamos caminando por ahí un poquito mal, hace algunos años, algún hermano decía, cuando estamos pasando aceite, el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Y Él es el que nos lleva, Él es el que nos conduce hacia la salvación. Obviamente nosotros sabemos y entendemos que el único que puede darnos salvación, pues es Cristo. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra para que nosotros podamos llegar hacia esa situación. Número dos, el Espíritu Santo regenera. ¿Y qué es esto? No solamente nos lleva a ser confrontados, ¿no? Desde el corazón, sino que Él nos convence una vez que ya entendemos y que sabemos, ¿no? Que en Cristo tenemos la salvación, Él nos convence para nacer de nuevo. Entonces, Él es el que tiene Él es el que nos empuja, el Espíritu Santo es el que nos lleva a ese entendimiento para poder nacer de nuevo. Yo estoy seguro que en ese momento en donde Jesús y Nicodemo tenían esa discusión o tenían esa plática acerca del nuevo nacimiento, definitivamente quien convenció a Nicodemo fue el Espíritu Santo de lo que tenía que hacer, de nacer de nuevo. Y entonces, aquí yo te digo, si en algún momento te has desesperado, ¿no? Al momento de evangelizar, al momento de compartir la palabra, yo te quiero decir algo, ten paz, sé tranquilo, porque quien va a convencer de las palabras que estás hablando es el Espíritu Santo. Él es el que va a convencer a las personas que estamos ministrando, que estamos compartiendo el Evangelio. Entonces, el Espíritu de Dios regenera, convence para el nuevo nacimiento, ¿ok? Número tres, el Espíritu Santo, una de sus labores es habitar en el creyente, ¿no? En cada uno de nosotros. ¿Por qué? Sencillo. ¿Qué dice la palabra? Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos morada del Espíritu de Dios. Entonces, es ahí donde recae la responsabilidad en cada uno de nosotros, en lo espiritual y en lo físico, porque tenemos que mantener este templo de la mejor manera. ¿Qué vemos, qué escuchamos, qué decimos, qué sentimos? Pero también qué comemos, qué no comemos. Nuestro cuerpo, nuestra vida es el templo del Espíritu Santo. Él habita en el creyente, ¿ok? Número cuatro, perdón, santifica. ¿Y qué es esto? Transforma nuestro carácter. Y entonces es ahí donde entra el punto principal y el motivo de
eh, discipulado. Produce el fruto del Espíritu, ¿ok? Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios entre en nosotros, nos va a santificar y va a transformar nuestro carácter. Y entonces se van a ver expresados o se va a ver expresado el fruto del Espíritu, ¿ok? Con el Espíritu, quiero decirles que entonces regresamos a la vida, ¿no? Estábamos muertos espiritualmente, pero cuando llegamos, ¿no? Al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Dios, el Espíritu Santo viene, nos santifica, transforma ese carácter que hay en nosotros, nos hace madurar y entonces de muertos ahora pasamos, ¿no? A esa vida espiritual en cada uno de nosotros. Y entonces el fruto se produce, ¿no? En nuestra vida. Y entonces es ahí cuando podemos decir que el fruto no se fabrica, sino que el fruto es producto del Espíritu Santo, ¿no? Lo que llamamos fruto del Espíritu no es algo que nosotros podamos crear, que nosotros podamos formar y que digamos, hoy quiero que el amor, por ejemplo, esté en mí y lo voy a fabricar. No, el amor como fruto del Espíritu se produce a través del Espíritu. Recordemos que Dios es amor. Entonces, si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y son tres en uno, entonces el Espíritu Santo es amor para cada uno de nosotros. Número 5, el Espíritu Santo enseña y nos recuerda la palabra. Sin el Espíritu, el Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios se volvería solamente información. Con el Espíritu se vuelve vida. Y así cada una de las cosas que nosotros hacemos, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra comunión con nuestra familia, con la iglesia. Si el Espíritu de Dios no está en medio de estas situaciones, entonces simplemente sería hacer por hacer y no tendría vida lo que nosotros hiciéramos. Número 6, el Espíritu Santo da poder para testificar. Y no solamente nos transforma por dentro, sino que va hacia afuera y entonces es ahí cuando los demás pueden ver el testimonio a través de nosotros. Y lo principal es que el Espíritu de Dios nos transforme por dentro. Pero cuando eso ya está hecho, entonces lo de afuera comienza a darse, comienza a verse de una manera muy especial y entonces es Cristo a través de nosotros, es el Espíritu de Dios a través de nuestra vida, amando, siendo empáticos, creyendo, ayudando a los demás. Entonces, Él nos da el poder de testificar, ¿no? Lo que somos, lo que es Cristo para nuestra vida. Número 7, el Espíritu de Dios, también una de sus labores es interceder por cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios intercede por cada uno de nosotros. Él está fuerte intercediendo delante del Padre. Él es nuestro ayudador, como ya lo decíamos, Él es nuestro abogado. Sabemos que Cristo, ¿no? Es nuestro abogado delante del Padre, pero es la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? La que está delante de nosotros. Número 8, el Espíritu Santo sella y garantiza nuestra salvación. Y entonces es ahí donde nos da seguridad de una vida eterna con Cristo. Cuando nosotros entendemos y sentimos esa seguridad en Cristo, es porque el Espíritu de Dios ya selló y ya garantizó esa salvación y esa vida eterna en cada uno de nosotros. ¿Ok? Y entonces, hermanos, es ahí donde ahora sí nos hace sentido, ¿no? Gálatas 5:16. ¿Y qué dice Gálatas 5:16? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¿Ok? Y entonces ahí, hermanos, comienza. ¿Cuál es la segunda parte? Si la primera era, ¿no? Esa parte de la carne, esa parte
en donde nos podemos dejar llevar por los deseos pecaminosos o los deseos de la carne. Entonces, al conocer al Espíritu Santo, al saber, al entender cuál es su labor y cuáles son sus características, vamos a entender qué es el fruto del Espíritu, ¿ok? Pablo era puntual, ¿no? Con los hermanos de Galacia, al momento de decirles, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Era una verdad que Pablo les estaba hablando a estos hermanos. Pablo lo había entendido, Pablo lo vivía y quería que ellos también estuvieran atentos a lo que el Espíritu les podría entregar. Y entonces vayamos ahora sí a nuestro texto base. Gálatas 5:22, primeramente lo voy a leer en Reina Valera y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales, contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos, ese es el fruto del Espíritu. Ese es lo que el Espíritu Santo provoca en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Esa es la capacidad de transformar nuestro carácter en una madurez mucho mayor. Es ahí donde el Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros y nos hace entender que el fruto que Él nos puede ofrecer, el fruto del Espíritu, va más allá y es más profundo que quizá alguna petición que nosotros tendríamos para Él. Ahora, lo quiero leer en traducción en lenguaje actual porque se me hace muy interesante cómo Reina Valera nos habla acerca del fruto del Espíritu, pero como una característica. Y lenguaje actual nos hace ver o nos hace entender en la práctica qué es el fruto del Espíritu. ¿Y qué dice? Traducción en lenguaje actual. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Entonces, pasamos de solamente características a ponerlo por obra, ¿no? Porque entonces el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Ese es el verdadero fruto del Espíritu. Aquello que lo llevamos a cabo, aquello que ya es congruente, ¿no? Con lo que estamos hablando. La traducción en el lenguaje actual, hermanos, nos deja ver un panorama totalmente práctico y congruente de lo que hoy tenemos que hacer. Porque el fruto del Espíritu no es solo una característica, ¿no? Que debemos de tener como creyentes, sino que es un actuar diario. Tendría que ser nuestro diario vivir. Y entonces tendría que ser el reflejo del perfeccionamiento y la madurez del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pepe lo decía hace 8 días, ¿no? A lo mejor y de manera indirecta, pero ustedes sabían que el único que tenía el fruto del Espíritu y cada una de estas características era Jesús. Él tenía amor, él siempre estaba alegre, él vivía en paz con todos, él era paciente, era amable. Lo que hoy tenemos que entender, hermanos, es que este fruto del Espíritu que tenía Jesús es el que tenemos hoy que anhelar en nuestra vida. Él es el único, ¿no? Que ha cumplido con todas estas características. Su carácter era tan profundo y era tal que en él obraba el fruto del Espíritu. Y es lo que hoy tenemos que apelar, es en lo que hoy nosotros tenemos que ir, ¿no? Que tenemos que encontrar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y entonces, comencemos, ¿no? Con cuál es el primer fruto o cuál es la primera característica del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Y yo les preguntaría, ¿qué es el amor? ¿A qué sabe el amor? ¿Con qué se come?
¿no? El amor. Y a lo mejor y cada uno de nosotros tenemos una perspectiva, un concepto diferente de lo que es el amor, ¿ok? Y si hemos entendido que el fruto del Espíritu es esa madurez de carácter en cada uno de nosotros, entonces, ¿cómo podemos entender de forma práctica qué es el amor? A ver, alguien que nos pueda platicar para ustedes qué es el amor, qué definición tienes del amor. ¿Quién es el valiente o la valiente? No se me Yo, amontonen. yo, Adelante, Vita. Sí, sí, sí. es algo que yo siento. Pues para mí el amor es la vida misma, el cielo, la tierra, el saber la creación de Dios. Eso Ok, es para mí el amor. ok, Sí, muy pues bien. gracias. Gracias, Evita. Gracias. ¿Algún concepto más, alguna idea más de alguien? Para ti, ¿qué es el amor? ¿A qué sabe? ¿A ti a qué te sabe el amor? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues Dios es amor. Dios es amor, ok. Una más, ok. No, 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 no importa. A Pavel, adelante. Es un sentido de afinidad hacia algo o alguien. Ok, es un sentido de afinidad hacia alguien, algo, alguien, sí, correcto. Les repito, cada una de sus respuestas es correcta, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, como hemos sido formados, hemos adquirido conocimiento y hemos adquirido conceptos, ¿no? De diferentes cosas, y una de ellas es un concepto acerca del amor que ustedes nos acaban de decir. Ok, ahora, déjame decirte que para la mayoría de los seres humanos, el amor es una emoción o un sentimiento de afecto intenso, como decía Pavel, por otra persona, un cariño o un entusiasmo fuerte por alguien o algo, o un intenso deseo sexual por el otro, ¿no? Entonces, abarca diferentes cuestiones. Entonces, es ahí donde está el asunto, ¿ok? Si dejamos a el amor o el amor como un sentimiento que es solamente, o sea, solamente como un sentimiento, y reconocemos que los sentimientos cambian profundamente, entonces el amor sería un elemento cambiante y vulnerable. Entonces, imagínense, si habláramos de amor simplemente como un sentimiento, seríamos así, ¿no? Como la montaña rusa. Y entonces el amor verdadero fluctuaría y no siempre sería el mismo, no tendría la misma calidad o no sería cierto, ¿no? Desde algún punto de vista. Entonces, si lo dejamos simplemente en emociones, estaríamos incompletos, ¿ok? Ahora, cuando vamos a la palabra, ¿no? A la Biblia, que es el significado que nos puede interesar en esta noche, el amor es descrito como un atributo de Dios y no como una emoción o un sentimiento que es pasajero, ¿ok? El amor en el contexto de la Biblia no se basa en sentimientos o en emociones, sino, ojo, en un compromiso, ¿ok? El amor es un compromiso. Cuando nosotros nos comprometemos con nuestra novia es porque la amamos y estamos comprometidos a pasar toda la eternidad, ¿no? Bueno, no la eternidad, a pasar toda la vida con ella. Entonces, es una Está decisión bueno y el es un... encaje, pero no tan ancho. Exacto, está bueno el encaje, pero que no sea con holanes, ¿no? Entonces, el amor es un compromiso cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica, ¿no? O desde la perspectiva de Dios. Y entonces tenemos una infinidad, hermanos, de ejemplos acerca del amor como compromiso que podemos ser muy profundos y esta noche podemos irnos con una muy buena enseñanza. Como por ejemplo, Juan 13:34 al 35. ¿Qué nos dice? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Compromiso, literal. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Compromiso, compromiso total entre los discípulos, ¿no?
Jesús le está diciendo, yo me he comprometido a amarlos a ustedes de tal manera que ustedes deben de hacer lo mismo, para que los que están afuera, para los que están alrededor, puedan entender que ustedes son mis discípulos. ¿Ok? Ahora, formalmente, ¿cómo se define entonces al amor? ¿No? De manera bíblica. El amor es un estado afectivo, perdón, complejo, que abarca procesos biológicos, cognitivos y conductuales, caracterizado por un vínculo intenso, pasión, intimidad y compromiso. Es una construcción emocional que impulsa la conexión, el cuidado mutuo y la felicidad, manifestándose de diversas formas como el amor romántico, filial, de amistad o el amor propio. Y entonces aquí vamos entrando al amor tal y como la Biblia lo describe, ¿ok? Y entonces volvemos a la definición bíblica. ¿Cómo define la Biblia el amor? La Biblia identifica 4 tipos principales de amor, definidos por términos griegos que abarcan desde el afecto humano hasta el amor divino. Ágape es un amor incondicional, es sacrificial. Estorge, que es de familia, ¿no? Filial, que es el fraternal o es el de amistad. Y el eros, que es un amor romántico. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros debemos de entender entonces que hay diferentes tipos de amor, que es lo que nosotros, es lo que ahorita yo les acabo de decir, ¿no? Por eso a veces nos confundimos y de pronto algún escritor, algún autor habla acerca del amor apasionado. Entonces es un tipo de amor, ¿no? Que en este caso es el amor eros, ¿no? Que va más hacia el tema de la sexualidad, más hacia el tema de ese amor de pasión, ¿no? Hacia alguna persona. Entonces, podemos definir al amor en estas 4, ¿no? Ahora, hoy nos queremos enfocar en un amor, ¿no? El estudio de esta noche se tiene que enfocar en un amor. Es el amor ágape, que es un amor incondicional y que es el amor que proviene de Dios, que es un amor divino. Y entonces, ¿cómo lo podemos definir? Es el amor más elevado, incondicional, sacrificial y puro. Es el tipo de amor que Dios tiene por la humanidad. Es el que se describe en Primera de Corintios 13. Ya lo vamos a leer un poquito más adelante. Y es un ejemplo claro de Juan 3:16, donde Dios entrega a su Hijo. Y creo que este versículo lo entendemos cada uno de nosotros, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único, a su primogénito, a su único Hijo, por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero, bueno, ese es el amor que proviene de Dios. Ese es el amor ágape con el que cada uno de nosotros tendríamos que relacionarnos. El amor que es sacrificial y es ese amor que es divino. Entonces, haciendo ese resumen, ¿no? De esta definición del amor bíblico, el amor no es emocional ni circunstancial, sino que es voluntario, sacrificial, pero sobre todo centrado en Dios. Ese es el amor con el que cada uno de nosotros tendríamos que salir a trabajar, a amar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los hermanos en la iglesia y también amar al necesitado. ¿Ok? Entonces, no es un amor que es circunstancial, sino que es voluntario, sacrificial y centrado en Dios. Hoy te quiero dar algunas referencias para que tú las puedas checar en tu casa, en tu estudio, en donde son claves acerca de este amor. Primera de Juan 4:8, que nos dice que Dios es amor. Dios es amor, Él es la fuente de amor. Romanos 5:5 nos dice que el amor es derramado por el Espíritu. Juan 13:34 al 35, que es el que acabamos de leer. El amor de Dios para cada uno de nosotros es la evidencia del discípulo. Ese amor sacrificial que vive en Cristo es el que nos da la evidencia de ser discípulos de Dios. Y entonces, hoy te tengo que decir algo que es importante. El amor
no nace del hombre caído. ¿Qué es esto? Cuando nosotros venimos a Cristo, sabemos que estamos separados de Dios. Entonces es ahí donde entendemos que somos como hombres caídos. Entonces, el amor no nace de ese hombre caído que no conoce de Dios, que no conoce de Cristo, sino que es producido, como ya lo decíamos, por el Espíritu Santo en el hombre regenerado. Entonces, el amor de Dios solamente puede estar en los hijos de Dios, en aquellos hombres y mujeres que han sido beneficiados por la regeneración, que son regenerados por el Espíritu, que han creído y que ahora caminan desde una dimensión mucho más alta y mucho más entendida de lo que es Cristo. No es una obra en la carne, sino que es evidencia. El amor de Dios en nosotros es evidencia de un nuevo nacimiento. Esa es la principal evidencia de cuando nacemos de nuevo. El amor de Dios en nuestras vidas. Y obviamente, si está en nuestras vidas, ese amor es para dar, para poder compartir, para poder repartir, ¿no? A aquellos que lo necesitan. Ahora, también tenemos que entender que el origen del amor es Dios mismo. El amor no comienza en nosotros, hermanos, sino que comienza en Dios. Y vayamos rápido a Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, y nos dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, Dios nos amó primero. ¿Y qué hizo en ese amor? Mandar a su Hijo por cada uno de nosotros. Imagínate la clase de amor que hay en Dios o que habitaba en Dios en ese momento, que Él envió a su único Hijo para morir por cada uno de nosotros. Efesios 2, del 4 a 5, también sería interesante que lo leyéramos. Si alguien ya lo tiene, Efesios 2, del 4 al 5, digan amén, amén, para que también ustedes puedan participar. Efesios 2 del 4 al 5. ¿Alguien lo tiene? Adelante, por favor. Yo lo tengo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces imagínense el grado de amor, la pureza de amor que nos levantó de muerte a vida a cada uno de nosotros, sin importar quiénes éramos, de dónde viniéramos, qué fue lo que habíamos hecho. Él en su amor infinito nos levantó de muerte a vida. Entonces, ese es el verdadero amor que produce el Espíritu en cada uno de nosotros. Y entonces aquí hay una verdad que es clave, hermanos. Dios no nos amó porque éramos dignos, nos amó cuando éramos pecadores. Y aquí yo te quiero preguntar algo, ¿tú das amor a aquel que tú crees que lo merece? ¿O das amor porque realmente sabes que tienes que dar amor o que tienes que amar? Qué sencillo es amar a tu esposa, qué sencillo es amar a tu mamá, a tu hermana, algún familiar. Pero cuando te toca amar o cuando nos toca amar a aquel que nos ha hecho daño o que es nuestro enemigo, híjole, ahí es donde las cosas se dificultan. Pero ¿sabes qué? Y te lo vuelvo a repetir. En ese amor infinito de Dios, Él no esperaba perfección en cada uno de nosotros, sino que, o que fuéramos dignos de recibir su amor. Él nos amó aún antes cuando éramos pecadores, ¿no? Cuando todavía esa regeneración no llegaba a nuestro ser. Y entonces podemos entender que efectivamente Él nos amó cuando aún teníamos pecado. Porque si no nos hubiera amado, entonces no hubiéramos llegado a ser perdonados. Hoy tenemos que actuar con ese mismo amor con el que Él nos levantó de muerte
a vida, ¿ok? Y entonces, hermanos, aquí aparece algo que es muy especial y todo esto apunta a la gracia, ¿no? A la gracia soberana de Dios. Dios nos ama por decisión de su voluntad y no por mérito humano, ¿ok? Su gracia ha estado y se ha derramado de tal manera sobre de nosotros que no la merecíamos, pero Él en ese amor tan grande e infinito decidió derramarla sobre cada uno de nosotros, porque no nos tocaba a nosotros lo que Jesús pasó en la cruz, no que más bien éramos nosotros los que teníamos que estar en ese lugar y no Cristo. Pero Dios nos ama por decisión y no por un mérito, no por lo que hayamos hecho nosotros. No es un tema de meritocracia, sino que es por decisión de su voluntad. ¿Ok? Entonces, entendiendo todo esto, llegamos a el amor como fruto y no como un esfuerzo del hombre. A qué me refiero con todo esto? El texto bíblico nos dice que no es por obras, sino que es por fruto. Y a veces, ¿no? Nosotros ya es como lo tomamos como muletilla y decimos, pues por tus frutos, ¿no? Te voy a conocer. O por sus frutos lo conoceremos. Y entonces dejamos a un lado el amor y dejamos a un lado lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Qué nos dice? Vamos rápido a Juan 15. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Juan, Juan 15. Juan 15, del 4 al 5 nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Si es Juan, sí, de la vid. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, ok, hasta ahí nos quedamos. Entonces, Felipe, hace algunas semanas, cuando predicaba acerca de la vid, nos enseñaba algo y nos decía, nosotros no podemos ser extirpados, ¿no? De la vid, de esa rama que da el fruto, porque si estamos fuera de la vid, entonces moriríamos y no seríamos parte, no estaríamos unidos a aquel que da vida, a aquel que da la vida eterna. Entonces, no es con nuestro esfuerzo, sino que es a través de permanecer en Cristo. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, como lo hace la vid, como lo hace la uva, ¿no? El fruto a la vid, entonces es ahí donde viene el éxito verdadero, permanecer en Cristo, ¿ok? Y entonces Filipenses 12:13 nos dice, Dios produce el querer como el hacer. Y ahí viene un principio que es fundamental. Una vez más, el amor no se fabrica, se produce al permanecer en Cristo, ¿ok? Y entonces vamos entrando un poquito más profundo a esto. Y entonces podemos decir que tener disciplina, tener doctrina, tener ministerio, no nos lleva a nada o no nos deja nada si no lo hacemos con amor. Y entonces ahí el fruto no sería verdadero. Me interesa mucho que podamos entender esta parte de Primera de Corintios 13, del 1 al 3, porque aquí es donde la vida de iglesia, donde la vida ministerial comienza a tomar sentido. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 13. Y esto tiene que ver muchísimo, yo creo que tiene que ver todo con el tema del amor y del fruto del Espíritu. Primera de Corintios 13 nos dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios
y contara con todo el conocimiento, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Hermanos, sin amor, nada de lo que hacemos tiene beneficio o tiene un sentido correcto. Bien lo dice la palabra, si yo hablara en lenguas, si yo profetizara, si yo predicara, si yo fuera pastor, si yo fuera ministro de alabanza, si yo fuera el encargado de multimedia, si yo fuera el encargado de los sugieres, pero no tuviera amor, de nada serviría nuestro servicio, hermanos. El amor es tan importante que Pablo es claro ahora con los hermanos en Corinto. Si ustedes no tienen amor, de nada sirve los dones, los talentos que Dios ha puesto en sus manos y en su vida. Hermanos, quizá hemos estudiado por mucho tiempo, somos los mejores, ¿no? Hablando de la palabra, predicando, tocando un instrumento, dando consejería, etcétera, etcétera. Pero si no lo hacemos en el amor perfecto de Cristo o en el amor de Dios, hermanos, de nada sirve, porque entonces solamente sonamos como esa campanita en el box, solamente seríamos de esa manera. Algo que molesta, algo que hace ruido, algo que no nos lleva, ¿no? A poder entender que Cristo tiene que fluir a través de nuestros dones. El amor es tan importante que aún en medio de los dones tenemos que ejercerlo para poder ser congruentes y para poder amar al que tenemos enfrente. Y para ir terminando, esta parte de Primera de Corintios nos deja también ver algo, ¿no? Que es muy, muy importante. El amor a través de la palabra tiene características y cada uno de nosotros yo creo que ya los conocemos. ¿Cuáles son estos rasgos del amor? El amor tiene que ser paciente, tiene que ser benigno, el amor no envidia, no busca lo propio, no se irrita, todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. ¿Y qué es esto? Porque muchas veces pasamos por estos textos y se oye muy lindo, ¿no? Es muy padre entender que el amor es paciente, que es benigno, que no envidia, que busca lo suyo. Hermano, tenemos que entender que el amor no es un ideal humano. Es el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Romanos 8:29 nos dice que tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. El amor tiene que ser representado. El amor tiene que ser el representante de cada uno de nosotros, hermanos. Es como si fuera nuestra carta de presentación. El amor de Cristo, el amor de Dios, ese amor ágape, tiene que ser en cada uno de nosotros. Hoy tenemos el ejemplo exacto de cuál es el verdadero amor. Y ese amor solamente se ve ¿en dónde? En la cruz. Porque entonces el amor no es teoría. Hoy te quiero decir algo, el amor es una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Porque por amor, Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces el verdadero amor, hermanos, se ve en la cruz. La cruz es la máxima expresión de amor y es con la cual nosotros nos tenemos que identificar, tenemos que beber de ese amor y es el que tenemos que expresar para con todos los demás. Lo vuelvo a repetir, nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, ¿no? Para los chicos. Cristo no hizo posible el amor, lo aseguró para cada uno de nosotros. Entonces, con esto podemos decir que no solamente en Cristo es posible el amor, sino que podemos tener amor, es seguro que en Cristo tenemos amor. Y sabes, es un amor que es eficaz y que es completo para nosotros, para cada uno de nosotros. Y por último, ¿no? Aquí tengo 2 puntos más acerca del amor, ¿no? Como fruto del Espíritu.
El amor es evidencia de la salvación. Pasamos de muerte a vida porque Cristo nos amó, ¿no? Primera de Juan 4:20 también nos dice, no puedes amar a Dios y odiar a nuestro hermano, porque entonces caeríamos, ¿no? En una total contradicción de lo que decimos a lo que hacemos. Si sabemos que Dios es amor y Dios nos ama y nosotros amamos a Dios, ¿cómo podemos nosotros odiar a nuestro hermano, ¿no? Si no hay un amor constante, entonces, hermano, déjame decirte que no es más, no es ni un problema de conducta, es un problema de raíz espiritual, lo que hoy tenemos en nuestra vida. ¿Qué es lo que hay por tus venas? ¿Qué es lo que hay en tu espíritu entonces para poder ofrecer? Recuerda que el amor es ese fruto del espíritu y es el espíritu de Dios el que nos hace entender cada una de estas cosas. El amor y el espíritu son santos. El amor es el primer fruto porque es el fundamento de todos los demás. El amor como fundamento es el balazo o el banderazo de salida hacia aquellas características del fruto del espíritu. Es el arranque. Si no tenemos amor, entonces difícilmente vamos a tener lo demás que el espíritu nos puede dar. Donde gobierna el espíritu, gobierna el amor. Y para finalizar, yo quiero que te lleves algo de tarea. Hay un par de preguntas que yo te quisiera hacer y que es en lo personal, en lo familiar y en un tema de iglesia, porque es en los ámbitos en donde hoy nos movemos, ¿no? Primero, en lo personal, ¿estoy amando como Cristo o estoy reaccionando en la carne? Te lo vuelvo a repetir, ¿estoy amando como Cristo o reaccionando en la carne? Número dos, ¿mi amor depende de cómo me tratan o como el Espíritu Santo me está diciendo que debo de amar? Eso es en lo personal. Como familia, yo te quiero dar algo que es verdadero, algo que es claro. Amar no es sentir, sino que es decidir servir a los demás. Cuando nuestro servicio es completo, amamos a los que tenemos enfrente. Como familia, como esposo, como esposa, como hijo, debemos elegir servir y en ese servir está el amor de Dios. El amor también se demuestra en paciencia diaria los unos a los otros. A veces sé que es complicado, a veces somos complicados los hombres, ¿no? Y a veces, como decía cierto personaje, es que no me tienen paciencia. Pero debemos de entender algo, el amor y la paciencia es el sello del Espíritu de Dios. Tenemos que ser pacientes con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Como familia, si no nos amamos y no tenemos paciencia mutua, las cosas no podrían salir como nosotros quisiéramos. Es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Y por último, la iglesia. ¿Dónde podemos, cómo podemos amar dentro de la iglesia? La iglesia como unidad no se mantiene solamente con doctrina, con teología, sino que debe también ser llena en amor. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Y en ese amor, ¿qué es lo que interviene? Tenemos que entendernos, tenemos que respetarnos, tenemos que respetar el ser diferentes los unos de los otros. Entonces el amor de Cristo, el amor del Espíritu de Dios empieza a obrar a través de la iglesia. Y entonces la iglesia empieza a ser un organismo, ¿no? Que es sano, que es limpio, que se entiende, que crece, que avanza conforme el llamado de Dios. El amor cubre como iglesia, el amor cubre, restaura y edifica. Justo como la misión y la visión que tenemos en Amor y Gracia. Tenemos que ser una iglesia que ama, que cubre, que protege, que restaura. Si no tiene amor, amor y gracia, entonces, hermanos,
cerremos ya desde este domingo y vayámonos a una mega iglesia en donde vamos a escuchar muchos instrumentos, va a haber muchas luces y a lo mejor nos van a predicar. Pero no, Dios nos ha hablado a algo mayor y es a predicar su evangelio y es a alabarle, a bendecirle con lo que hoy somos. Tenemos que amarnos como iglesia. Repito, el amor cubre, restaura y edifica. El amor no se imita, se recibe y se deja fluir. Entonces, hermanos, con esta primer característica del fruto del Espíritu, damos el banderazo de inicio a que nuestro carácter sea formado. Dejemos que el Espíritu de Dios obre en cada uno de nosotros y dejémoslo avanzar en lo que hoy somos, en lo que hoy tenemos. Si no hay amor, nada de lo que viene a continuación entonces tendría o valdría la pena para nosotros como cristianos. Entonces, abracemos el amor de Cristo, abracemos ese amor ágape que es sacrificial, que lo da todo, que lo entiende todo, para cada una de las cosas que hoy hagamos. Y entonces con esto comenzamos a que nuestro carácter comience a madurar, comience a crecer y comience a ser formados en cada uno de nosotros. ¿Ok? Muy bien, pues con esto terminamos acerca del amor como parte del fruto del Espíritu. Muy bien.